Hola mis queridos hermanos y queridos amigos. Estamos preparados para tener nuestro estudio bíblico. Hoy es viernes, así que vamos a estudiar náutica. Vamos a estar ahí el tema. Y bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado la semana pasada. Estábamos hablando de la profecía bíblica y cómo interpretar la profecía bíblica. Así que vamos a orar, le pediremos al Señor que nos dirija en este tiempo y comenzamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por poder venir un día más ante tu presencia. Gracias por estos medios de los que disponemos para poder reunirnos, hermanos de diferentes lugares, algunos de lugares distantes entre nosotros, pero con un único propósito: escuchar tu palabra, escuchar tu voz, recibir el alimento espiritual que viene de ti, Señor. Necesitamos fortalecer el espíritu. La carne ya se alimenta. Traer tu palabra a nuestra vida y reforzar nuestra fe. Así que presentamos este tiempo delante de ti y te pedimos tu dirección. Háblanos, que tu palabra, Señor, cobre vida en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos traiga ese mensaje que necesitamos escuchar. Bendice a mis hermanos, Señor, cada uno allí donde está, en sus problemas, en sus situaciones, en sus bendiciones. Pedirte todo en nombre de Cristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Vamos a, como hemos dicho, a continuar. Belén me dice, así que vamos a seguir. Todo bien por aquí parece. Bien, hemos dicho, a continuar estudiando hermenéutica bíblica. Estamos en este momento de continuar con el tema de la profecía. Así que, ya hemos pedido al Señor su dirección y vamos a continuar allí donde lo habíamos dejado. ¿Se oye bien? ¿Dice que sí? Bueno, algunos hermanos se han conectado al chat directo. Yo, buenas tardes. Escrito Noé Guevara también ha escrito buenas tardes. Beatriz, buenas tardes. Juan decía el micro. Víctor, el micro está conectado. ¿No se oye bien? Se entrecorta. Igual es problema puntual de Juan o de alguien. Confirmarme todo si se oye bien. Si fuese problema mío, pues entonces miraría de tocar algo por aquí en el dispositivo. Aquí sigue cortando. Se corta a veces. A ver las cosas y las vuelvo a conectar. A ver. A ver, he reiniciado los micrófonos, a ver si ahora se oye bien. Beatriz decía que sí que lo escucha bien. Si hay algunos que lo escuchan bien, entonces no es problema mío. Si fuesen todos general que se corta, sí. A ver ahora si me confirmáis que se escucha bien. Si se oye bien, tiramos para adelante con el estudio de hermenéutica. Juan dice ahora perfecto. ¿Sí? ¿Todos lo oyen bien ahora? A ver qué ocurre, a ver si se oye bien ahora. Maritza, buenas tardes. David, Liliana.
y el David hijo y la Daniela hija, buenas tardes. Vale, todos ahora me dicen que sí, que se oye bien. Muy bien, pues vamos adelante. Decíamos que vamos a estudiar, continuando lo del viernes pasado, sobre hermenéutica y sobre cómo interpretar la profecía. Recordad que dijimos que interpretar la profecía puede tener una parte fácil y una parte difícil. La palabra profética, que tiene que ver con la exhortación, con un llamado al arrepentimiento, con lo que trata con el pecado, todos estos temas es doctrina y entonces es relativamente fácil, si sigues las normas de interpretación, pues interpretarlo, entenderlo. Pero después tenemos la profecía, que tiene que ver con la predicción del futuro, y ahí sí que estamos en un punto un poco más complicado, porque en cuanto a la profecía que tiene que ver con anunciar lo que vendrá, no siempre se nos dan todos los detalles, o hay una serie de ingredientes ahí que hacen que la interpretación sea un poco complicada. Habíamos visto 3 principios básicos, solamente estoy recordando un poquito. Habíamos visto que al interpretar la profecía se tiene que hacer de forma literal siempre, a no ser que el texto indique lo contrario. Esto ya lo hablamos, no lo voy a repetir otra vez, solo estoy recordando. El segundo principio básico sería que la exégesis tiene prioridad sobre cualquier sistema de interpretación. O sea, hay que hacer el análisis mismo del texto. Para llegar a la exégesis utilizamos la hermenéutica, usamos las reglas de interpretación y de esa forma sacamos todo el alimento, toda la información del texto. Eso es la exégesis. Y de esta manera llegamos al tercer principio, y es que la exégesis tiene prioridad sobre argumentos secundarios. Un argumento secundario podría ser el decir: mi interpretación es la correcta porque desde que hago esto el Señor me bendice mucho. Pero eso no siempre se cumple así. A veces la bendición no tiene por qué venir de parte de Dios para confirmar que tu interpretación es correcta. Podrían ser argumentos engañosos. Vamos a hablar de la complejidad profética. Es complejo interpretar las Escrituras. A lo largo del tiempo, algunas profecías se han cumplido de forma literal. Otras profecías desafían la interpretación literal, nos llevan a tratar de buscar otra explicación porque literalmente no entendemos que eso se pueda cumplir. Entonces eso nos lleva a entender que poder interpretar los textos que nos hablan de la predicción, lo que ocurrirá, no es tan fácil, es complicado. Entonces vamos a ver una serie de principios para interpretar esta profecía. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, el principio de la equivalencia. El profeta, cuando hablaba de eventos futuros, tenía que describir esos eventos en términos comprensibles, primero para él mismo y en segundo lugar para sus oyentes. O sea, no podría hablar de futuras maneras de transporte y referirse a aviones, a trenes, a automóviles o vehículos de motor. Entonces, el lenguaje que el profeta utilizaba, si estaba hablando de formas de viajar en un tiempo postrero, en los últimos tiempos, pues él utilizaría el lenguaje al que ellos estaban acostumbrados. Hablaría de caballos, de carros, de camellos, los medios que para ellos eran conocidos y en los que se viajaba en aquel entonces. Si no, no podría haberlo hecho. Si es una visión y está viendo algo, entonces tratará de describir lo que ve, y para eso en Apocalipsis hemos estado considerando que la mejor herramienta que el profeta tenía eran los símiles, utilizar cosas que tengan un parentesco, que se parezcan, que sean parecidas, y entonces eso nos ayude a tomar una idea. Pero cuando la revelación viene de parte de Dios, y Dios dice: en los postreros tiempos viajarán así o de aquella manera o la otra, pues ellos van a utilizar el lenguaje propio de su época y van a utilizar los conceptos que entonces se utilizaban.
no pueden hablar de si ven una visión o tienen la revelación de parte de Dios de armamento moderno, carros de combate, aviones de guerra, bombas, armas de fuegos. No van a utilizar un lenguaje moderno. Utilizarían el lenguaje de su época, hablarían de lanzas, de espadas, de escudos, de flechas y arcos. Utilizarían ese lenguaje. Si el profeta hablaba de los enemigos futuros de Israel, entonces no iba a hablar evidentemente de Irán, por ejemplo, o de algunos países árabes. El profeta utilizaba el lenguaje que para ellos era familiar, hablaba de sus enemigos como los filisteos o los moabitas, y entonces esa forma de hablar de la profecía es lo que llamamos el principio de equivalencia. O sea, describe el futuro usando la equivalencia que ellos conocían. O sea, los futuros enemigos de Israel, lo equivalente para nosotros son los filisteos, los moabitas. Entonces habla de los enemigos de Israel, aunque esté profetizando algo que venga en el tiempo, está hablando en términos que para ellos eran conocidos. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos y así iremos entendiendo más. En el libro de Ezequiel, allí se habla de la restauración de Israel. En Ezequiel, los capítulos que van desde el 40 hasta el 48, por ahí, son capítulos que hablan de profecías que tienen que ver con Israel. Se profetiza que Israel volvería a la tierra prometida. Ya sabéis que transcurre la historia bíblica, Israel va a ser deportada, va a perder su tierra, van a perder su identidad como nación, como también estaba profetizado, van a ser llevados cautivos por todas las naciones de la tierra. Hay profecías que hablan solo de Israel, hay profecías que hablan para Judá, hay profecías que hablan para ambos. Recuerda que en este tiempo el reino fue dividido y ahora Israel no es una sola nación. Tenemos a Israel, que se le llama el reino del norte, y el reino del sur es Judá, que está formada por dos tribus, Benjamín y Judá. El reino del norte son las otras 10 tribus. Entonces, cuando Ezequiel estaba profetizando que Israel volvería a la tierra prometida, se habla de la restauración de Israel. Bien, ahí se está hablando por ejemplo, de que ellos van a volver a tener una tierra. Esto tuvo un cumplimiento para nosotros. Miramos atrás en la historia y vemos que después de muchos siglos de Israel haber perdido su tierra, se les volvió a reconocer el derecho a tener un territorio a los judíos. Y los judíos en el año 1948 declararon su nuevo Estado israelí. Entonces, desde ese momento, Israel es un país importante, poderoso. Después de siglos de no haber sido país, volvió a tener una tierra. Se cumplieron las profecías de lo que ahí estaba escrito. Pero, por ejemplo, en esa misma profecía, aquí en Ezequiel, también se habla de la restauración del templo. En Ezequiel capítulo 40, desde ahí hasta el capítulo 44, al principio del 44, dice en Ezequiel 40, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Y lo que pasa a continuación no lo voy a leer todo porque son ahí 4 capítulos enteros. Lo que hace este varón le muestra a Ezequiel una visión del templo, el templo reconstruido. Esto es una profecía que le anuncia a Israel que el templo será reconstruido. El templo lo destruye Nabucodonosor. El templo va a quedar destruido.
Judá y primero Israel van a perder su reino, van a caer cautivos, van a ser destruidos. Años después Judá también va a sucumbir a sus enemigos. En ambos casos la causa es que le han dado la espalda a Dios. Las advertencias de Dios se van a cumplir, Dios se lo advirtió, estaba profetizado que eso ocurriría. Entonces el templo es destruido, se quedan sin templo, la ciudad está destruida, se quedan sin Jerusalén, están las murallas destruidas. Entonces algunos profetas como Ezequiel profetizaron la reconstrucción del templo. Esto tuvo un cumplimiento para Israel. Hay dos personajes que están en la historia bíblica, uno es uno es Nehemías y el otro es Esdras. Nehemías va a tener el encargo de Dios, se va a ocupar de reconstruir los muros de la ciudad, van a restaurar la ciudad. En el libro de Esdras se nos va a contar la restauración, la reconstrucción del templo. Entonces esto ya tuvo un cumplimiento. El templo fue reconstruido, pero Ezequiel 40, recuerda, está hablando de la restauración de Israel. Israel van a reconstruir Jerusalén, van a reconstruir el templo, pero Israel ya nunca va a ser una nación propiamente dicha como lo había sido en la antigüedad, con los reinos de Saúl, de David, de Salomón. Israel van a estar ahí. Aquí tú ya, si conoces la historia, mientras reconstruyen los muros, sus enemigos les están amenazando. Nehemías ha venido con permiso del rey Artajerjes, porque él es un esclavo, es copero del rey. Esdras están ahí reconstruyen, pero Israel no llega a esa restauración. Yo os he dicho, fue en el año 1948 que Israel cumplió las profecías de Ezequiel, de que volverían a la tierra prometida, volverían a recuperar su territorio, volverían a ser una nación y ya no volverían a perder ese estatus. Eso fue en nuestra época reciente, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la restauración del templo, por ese principio de equivalencia, todo lo que aquí se está hablando está dentro siempre de un lenguaje y un contexto apropiado para cuando Ezequiel escribe. Él lo entiende y la gente que lo oye lo entiende. Aquí se está hablando del sacerdocio restaurado, de los ritos levíticos restaurados. Si esto ya tuvo un cumplimiento, después vamos a hablar es que aquí estoy mezclando dos conceptos y ahora solo os estoy explicando uno, el principio de la equivalencia. Después vamos a ver el principio del doble cumplimiento. Y aquí en este pasaje profético que tiene que ver con Israel, se cumple el principio de equivalencia y el del doble cumplimiento. Doble cumplimiento, aunque ya me imagino que lo estáis percibiendo, os lo explico ahora a continuación. Pero al hablar de la equivalencia, si el templo ya fue restaurado, pero el doble cumplimiento es que será restaurado en los tiempos del fin, ¿cómo será en los tiempos del fin la restauración del templo? Ahí se habla, capítulo 44 y 45 de Ezequiel, se habla de que el sacerdocio restaurado, los sacerdotes vuelven a ejercer. Se habla de todos los ritos, de los sacrificios, de todo que se establecieron en Levítico, en el libro de Levítico, ahí se vuelven a practicar. Pero esto será así cuando se restaure o se reedifique el templo, será el tercer templo. Tenemos detalles en Apocalipsis, vimos que una de las cosas que el anticristo hace es cesar el sacrificio y las ofrendas en el templo. O sea que cuando el anticristo aparece en los últimos tiempos, según el lenguaje de Apocalipsis, el templo está reedificado. Se cumplirían las profecías como la de Ezequiel de que el templo sería restaurado. Pero no sabemos si realmente todos los ritos, el sacerdocio, todo será como cuando Jesucristo vino, que ahí estaba el templo en pie. Y los sacerdotes ejercían, los sacrificios se ofrecían en el templo. ¿Será igual? Vivimos en el siglo XXI. Parece que toda esa forma de, por ejemplo, en la fiesta de la Pascua,
de degollar y derramar la sangre de cientos de miles de corderos, parece que eso está como fuera de lugar hoy en día. Para empezar, existen algunos problemas. Las genealogías se perdieron. Entonces, ¿cómo se nombrarán sacerdotes? Porque para los judíos, sobre todo los ortodoxos, los que tratan de seguir al pie de la letra todo lo que tiene que ver con su religión, el judaísmo, solamente un sacerdote descendiente de Leví, de la familia de Aarón, solamente esos pueden ser sacerdotes. El sumo sacerdote tiene que ser escogido así en particular, no puede ser solamente uno y bueno, seguramente aquí en todas esas profecías el principio de equivalencia tendrá mucho que ver. El profeta hablaba según el lenguaje de su época, otra cosa es ver cómo se cumplirá en el futuro. Bien, otro principio que tenemos que considerar a la hora de interpretar la profecía que describe eventos futuros es el cumplimiento por etapas. A veces tenemos profecías en la Escritura que en un versículo, en 2 o 3 versículos, en pocos versículos, se nos citan varios eventos que quizás entre el cumplimiento de un evento y en el cumplimiento de otro tengan que pasar tiempo, a veces mucho tiempo. Pero claro, nosotros lo leemos como podríamos decir resumido. En un versículo se nos dan ahí varios argumentos de algo que se cumplirá y esto pues puede generarnos algún problema a la hora de interpretar. Pueden ser 2 eventos en un mismo versículo o pasaje, incluso más. La impresión es que se cumplirían simultáneamente. Cuando tú lo lees, te da, claro, lo lees seguido y parece que esto ocurrirá una cosa y la otra a continuación. Pero no, a veces entre un evento y otro pueden pasar años, siglos, incluso. Lo que hace el profeta es comprimir varios sucesos en un solo enunciado, en una sola enseñanza. Por ejemplo, Jesús, como profeta, en Mateo 24 y 25, nos da lo que conocemos como las señales antes del fin. Jesús dijo, igual que veis que cuando la higuera brota, conocéis que el verano está cerca, cuando veáis todas estas cosas, sabed que la venida del hombre está cerca. Entonces Jesús allí da una serie de señales. Habla de guerras y rumores de guerras, habla de terremotos, habla de hambres, pestes, habla del aumento de la maldad como en los días de Noé, da una serie de detalles. Bien, Jesús lo dice todo en un mismo bloque, en un mismo pasaje. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo, cuántos años, días, años o meses o cuánto tiempo puede abarcar ese periodo en el que se vayan viendo todas estas señales que están anunciando que Cristo viene pronto? Bueno, hace años que venimos hablando de estas cosas. Mira, yo me acuerdo cuando era joven, como de 20 y tantos años, y que yo ya he dado estudios en la iglesia sobre Mateo 24 y no había internet entonces no existía internet. Me acuerdo de un cuaderno que yo tenía de el seminario a distancia que dirigía Juan Camafort, y en uno de esos cuadernos se hablaba de las señales del fin. Y me acuerdo que iba viendo por partes y hablaba guerras. Y ahí yo estaba viendo el estudio y decía, siempre ha habido guerras en la historia de la humanidad. Pero como en estos últimos tiempos nunca antes, la Segunda Guerra Mundial ocasionó más de 40 millones de muertos en el mundo. Esto sin duda es una noticia. Me acuerdo que más adelante hablaba de terremotos. Habrá terremotos. Y ahí mencionaba estadísticas oficiales de seísmos en la Tierra y me acuerdo que decía
tal fecha del año 1600 y pico hubo un gran terremoto. En el 1700 y algo hubo un gran terremoto. Pero en estos últimos años, cuando yo te estoy diciendo el tiempo de ese cuaderno que yo estaba leyendo, pues estamos hablando de los años del año 1985, 86 por ahí. Y ahí decía, en estos últimos años la frecuencia de grandes terremotos ha aumentado muchísimo, y ahí ponía algunas estadísticas. O sea, en la década de los 80, de los 90, yo ya daba estudios diciendo las señales se están cumpliendo. En la década de los 90 ya se advertía de que vendrían pandemias sobre la humanidad. Fueron esos años en los que la gripe aviar alarmó al planeta. Se hablaba de la gripe española, que allí por el 1920 causó millones de muertos en todo el planeta Tierra. Y los científicos decían que estos virus que afectaban a algunas especies de animales, como las aves, las gallinas, los pollos y eso, saltaban a los humanos. El peligro es que se contagiase de humano a humano, y estuvimos ahí unos años que solo se oía hablar de la gripe aviar, la gripe porcina o la peste porcina. También había una enfermedad que afectaba a las reses, a las terneras, a la carne, y solo hablábamos de eso. Después vinieron unos años de tranquilidad, y parece que cuando había paz y tranquilidad nos llegó el COVID-19 así de golpe. Y sabemos que las amenazas continúan. El COVID ha sido algo, pero pueden venir otras y peores. Aún no se fue el COVID del todo. Hay que seguir siendo prudentes. La cuestión es que llevamos varias décadas diciendo las señales de las que Jesús habló se están cumpliendo. Y cada año que pasa parece que se cumplen más, que tienen más fuerza. Jesús lo relata todo en un pasaje, pero ¿cuántos años puede ser que dure? ¿Qué creéis? ¿Cuántos años nos faltarán todavía hasta que Cristo venga? Las señales las estamos viendo, igual que cuando vemos que la higuera brota. O sea que Cristo tiene que venir pronto, pero la pregunta es, ¿pronto cuándo es? ¿10 años más? ¿30 años más? ¿50 años más? La Biblia, la profecía, no es exacta en cuanto a todos los detalles. Se nos dan unos detalles así generalizados. Hablando de las dos resurrecciones, en la Biblia hay profecías que hablan de que todos resucitaremos, así dice la Biblia, todos resucitaremos. Pero nosotros ahora estamos viendo, al estudiar Apocalipsis, que hay dos momentos. Primero, el día del arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada es lo que la Biblia llama la primera resurrección. Todos los que creyeron en Dios a través de los tiempos resucitan para reunirse con Cristo. Justo estábamos estudiando ayer acerca del milenio. Ha pasado la gran tribulación, hemos llegado al milenio, pasarán 1000 años y será al final de los 1000 años que vendrá la segunda resurrección. Y al hablar de segunda resurrección y primera, hablamos de la primera muerte y segunda muerte. Estamos también hablando de esos principios. Hablando de las resurrecciones, la Biblia dice que todos los hombres resucitarán para ser juzgados, todos. Pero hay dos resurrecciones. Uno ya se cumplió cuando Cristo se llevó a la iglesia al principio de Apocalipsis. Otro se cumplirá más de 1000 años después. Entonces, ese cumplimiento por etapas es lo que a veces nos puede confundir. Al pueblo judío lo confundió mucho, ahora hablaremos de eso. Cuando se hablaba en las profecías de Cristo, se hablaba de que Él vendría para morir y vendría para reinar. Morir ya murió. Él vino como hombre y murió en la cruz. Pero cuando la Biblia habla de Cristo que vendrá para reinar, esto se tiene que cumplir todavía en el tiempo. Será en su segunda venida. Cuando Él vino como hombre no reinó en el mundo. Ahora estábamos estudiando en Apocalipsis que los 1000 años se caracterizan por el reinado de Cristo en la tierra y su reino
se prolongará para toda la eternidad, como dice una profecía, y su reino no tendrá fin. A veces la Biblia habla de los aspectos actuales y futuros del reino de Dios, y esa doble o ese cumplimiento por etapas es lo que a veces puede confundir. Vamos a ver algún ejemplo, así seguramente lo vamos a entender mejor. Vamos al libro de Isaías, capítulo 9. Los judíos, el otro día estábamos hablando de esto, se encontraron con ese problema. Había profecías que hablaban de Jesús como hombre que venía a morir, Isaías 53, ¿no? Como cordero fue llevado al matadero, pero hay profecías que hablan de Cristo como rey, que reina y destruye a sus enemigos. Entonces, estamos hablando del cumplimiento profético por etapas. Una parte ya se cumplió, la otra se tiene que cumplir. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, estos son profecías referentes a la venida de Jesucristo, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Son dos versículos. En el versículo 1 ya nos damos cuenta de ese cumplimiento por etapas. Nosotros lo entendemos mucho mejor porque miramos para atrás y vemos la primera parte del versículo que se cumplió. La segunda parte todavía está por cumplirse. El judío, cuando lo leía desde su momento en el que ninguna de las dos partes se había cumplido todavía, es cuando él se encontraba con la dificultad de cómo interpretar esto. De ahí que los judíos lo interpretaban todo junto, no por etapas, sino todo junto, y esperaban que cuando el Mesías viniese, vale, como un hombre, pero viniese para reinar, viniese ya como rey todopoderoso. En el versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Por lo que dice a continuación, sabemos que está hablando de Cristo. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Cuando Cristo nació de María, nació como un niño, creció como un niño y se hizo hombre. Pero ya la segunda parte de este versículo dice: y el principado sobre su hombro. ¿Qué quiere decir eso? Si lo leemos en otra versión, dice: la soberanía reposará sobre sus hombros. O sea, el principado habla de Jesús como príncipe, como rey, que toma el poder, adquiere la soberanía, el mando. Pero esto todavía no ha ocurrido. Cristo ya vino como niño, ya nació, se cumplió la primera parte de Isaías 9:6. Pero la segunda parte, dice el versículo 16, lo dilatado de su imperio, o sea, lo que va a durar su imperio, y la paz, ¿cuánto va a durar? No tendrá límite. Sobre su trono, que es el trono de David, sobre su reino, el reino de este niño que habrá nacido, dice que se confirmará desde ahora y para siempre. Eso todavía no se ha cumplido. Está por cumplirse. Ese es el punto en el que estamos. Interpretar la profecía teniendo en cuenta que el cumplimiento a veces de la profecía que se da en un pasaje tiene diferentes etapas. Este punto fue la piedra de tropiezo para los judíos. Cristo viene, lo ven como hombre, pero ¿no es este el hijo de José y María? ¿No están sus hermanos y hermanas con nosotros? ¿Cómo este dice: yo soy el pan que descendió del cielo? No puede ser. No lo entendían. Ellos habían cogido estas profecías y las habían dejado juntas. Entonces, sí, el profeta decía que Cristo vendría, nacería como un niño y sería un hombre, pero también dice que vendría con un rey que establecería y que sería eterno ese reino. Claro, ahora nosotros miramos para atrás y lo entendemos muy fácil. La primera venida se cumplió, la Biblia habla de una segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga en su segunda venida, todo lo demás se cumplirá. Otro ejemplo, Isaías, aquí mismo en Isaías capítulo 61,
versículo 1, 2 y 3. Isaías 61, del 1 al 3. Jesús cita este pasaje en el templo. Ahora lo vamos a ver en Lucas, pero lo leemos primero aquí para que lo veamos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Dios, de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Bien, en el versículo 2 hemos leído a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, y continúa el texto. Jesús cita este pasaje y lo hace, nosotros lo tenemos registrado en Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 3. Pero quiero que te fijes en una cosa, no pierdas Isaías, porque Jesús citó este texto pero omitió una de las oraciones que aparecen en el párrafo. Citó esto y dijo: esto se ha cumplido en mí, yo soy el cumplimiento de esta profecía, pero no lo cita todas las palabras de los versículos. Omite una oración en ese párrafo. A ver si nos damos cuenta cuál es. Vamos a leer en Lucas 4, versículo del 1 al 3. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Espérate, estoy leyendo aquí bien. Es el 4, pero del 1 al 3 no, es del 16 al 18, al 19. Lucas 4, del 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, ahí está, y conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y ahora sí, cita lo que hemos leído nosotros. Fíjate lo que citó Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en él. Y entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, yo soy el cumplimiento de esto. Pero ahí Jesús omite una frase. ¿Cuál es y por qué? Volvemos a leer lo que cita Jesús aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Isaías dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos. La frase que Jesús omite es esta: y me ha enviado a anunciar el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Por qué Jesús no les cita esta profecía? Porque esta no se cumplió en ese momento. Esta se tiene que cumplir cuando Jesús venga en la segunda venida. El día de la venganza del Dios nuestro. También los profetas hablaron de este día, el día grande y terrible de Jehová. Jesús menciona la parte que se ha cumplido ahora en mí.
El Señor me ha enviado a dar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, pero esa otra parte la omite, porque esto todavía no se ha cumplido en mí, se cumplirá. Esta es la profecía en este punto que estamos hablando del cumplimiento por etapas. En una sola profecía puede haber profecías distantes en el tiempo entre sí. Unas se cumplen en esta etapa, otras se cumplirán más adelante en otra etapa. Ese es un principio bíblico. Por ejemplo, otro texto, en Daniel capítulo 12, Daniel 12, Carmen escribió antes un comentario que dice que Cristo vendrá en el 2040, porque el 40 es el número de los cambios importantes. Bueno, podría ser, aunque sea en el 2040, el día y la hora no la sabemos, nadie lo sabe, es una predicción. ¿Acertará Carmen? Bueno, no sé. Algún día tiene que venir el Señor y no debe estar muy lejos. Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está lo que yo antes os hablaba de las dos resurrecciones. En este versículo se habla de las dos resurrecciones. Dice, los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Resurrección. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Al leerlo así, en el versículo, parece que todo esto ocurre simultáneamente, a la vez. Pero cuando estudiamos Apocalipsis, vemos que no. Cuando vemos lo que describen en el Nuevo Testamento apóstoles como Pablo, por ejemplo, Juan, vemos que no. Entonces entendemos este principio del cumplimiento de la profecía por etapas. Lo que hace el profeta es declarar en una sola frase el cumplimiento de grandes sucesos, pero que pueden ocurrir distanciados en el tiempo entre ellos. Aquí dice, unos resucitarán para vida eterna. Esto ocurrirá en el arrebatamiento de la iglesia. En Apocalipsis hemos leído, esta es la primera resurrección. En la primera resurrección se cuenta todos los que desde Adán hayan creído hasta el momento en el que Jesús los llame a reunirse con Él en los cielos. Primero, todos los que murieron resucitan. Esa es la primera resurrección. Si hay creyentes vivos en ese momento, no mueren y resucitan. Simplemente, vivos tal como estemos, somos transformados para reunirnos con los demás en los cielos y con Cristo. Después viene la tribulación, la gran tribulación. Después viene el milenio, 1000 años. Y después del milenio, entonces, la segunda resurrección. Todos resucitarán. Estos para vergüenza y confusión perpetua. Resucitarán para ser juzgados y serán arrojados al lago de fuego. ¿Notas? Cumplimiento por etapas. Bien, vamos a ver el tercer principio a considerar a la hora de estudiar la profecía de los eventos futuros. Lo que antes os apunté, el doble cumplimiento. Ya vimos el ejemplo de la restauración del templo. Se profetizó que el templo sería restaurado. Ya fue restaurado. Después de las profecías, el templo se restauró. Esdras, en los tiempos de Esdras, Zorobabel va a restaurar el templo. Pero en el año 70 el templo vuelve a ser destruido. Y en los postreros tiempos, antes del fin de todas las cosas, parece que el templo volverá a ser restaurado, reconstruido. Eso es lo que dice Apocalipsis, que habrá sacrificio, habrá celebración en Jerusalén, el templo se profanará el templo. Todo eso, para que suceda, tiene que haber un templo. Así que algunas de estas profecías, como Ezequiel está profetizando, el templo se restaurará, y esto ya ocurrió, pero en el contexto de lo que Ezequiel está profetizando tiene que ver con los tiempos futuros, porque otra de las cosas que profetizó era la restauración de Israel como nación, y ya para seguir así durante la historia. Y esto no ocurrió hasta hace pocos años, año 1948. En el 47 las Naciones Unidas declaran este derecho y en el 48
ya tiene un Estado Israel, un gobierno, ya están funcionando como nación y ya les vienen las primeras guerras de los países árabes contra ellos. Entonces, ahí hay un doble cumplimiento. Un texto no es que tenga, o una de estas profecías no es que tenga dos significados distintos, sino que tiene dos cumplimientos distintos en el tiempo. No es que si está hablando y el templo será reconstruido, por un lado significa el templo físico de Jerusalén y por otra parte significa el templo espiritual que será la iglesia. No es que tiene dos significados la profecía, está hablando de lo mismo. En este caso el templo ya fue reedificado, pero volvió a ser destruido. Así que hay profecías de la reconstrucción del templo que tienen que ver también con la segunda vez que esto suceda. Pero hay otros ejemplos que podemos considerar. Algunos, incluso para nosotros en este momento, no dejan de estar confusos. Hay textos que hablan de un doble cumplimiento y que todavía nos dejan dudas si será así o no será así. Por ejemplo, Jeremías capítulo 31. Leeremos el versículo 27 al 40. Jeremías 31, del 27 al 40. Del 27 al 40. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días, nota, profecía de eventos futuros, vendrán días, en aquellos días, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribirá en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, y continúa así hasta el versículo 40. No hace mucho, en un estudio, creo que era de Efesios, estuvimos leyendo este pasaje. Tú sabes que hay diferentes posturas teológicas. Está la postura de los dispensacionalistas, en fin, lo hemos mencionado también hace poco tiempo, no lo voy a repasar todo, pero nosotros estaríamos más centrados en la teología que tiene que ver, que se conoce como la teología del nuevo pacto, que es lo que entendemos que ocurre cuando Cristo viene. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Él renueva un pacto con la humanidad y se cumplen las cosas que habían sido dichas y estaban profetizadas. Aquí se habla de un nuevo pacto. Dice Dios, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Bien, ¿a qué se refiere este texto? ¿Tiene doble cumplimiento o solamente tiene un cumplimiento? Profecía con el principio del doble cumplimiento. Hemos visto algunas, pero te estoy mostrando que algunas no están del todo claras, porque en cuanto a este texto hay diferentes interpretaciones. Una interpretación dice que el pacto que aquí se anuncia habla de una restauración del pacto de Dios con Israel, tuvo cumplimiento con la venida de Cristo, pero tendrá otro cumplimiento cuando en el tiempo futuro Israel reconozca al Mesías y Dios renueve su pacto con su pueblo. Esa es una postura. Otra postura teológica es que no, a lo que aquí se refería Jeremías era a la venida de Cristo y el pacto de Dios a través de su muerte, de la muerte de Cristo. Punto. No hay restauración con Israel futura. Algunos judíos creerán, pero así como una restauración de la nación de Israel, no, eso no ocurrirá.
¿Cómo será la interpretación correcta? Bueno, como siempre decimos, cuando los textos bíblicos no son 100% claros, tenemos que tener sabiduría para no entrar en un conflicto. No podemos ser dogmáticos y decir yo creo que es así y punto. Tenemos siempre que tener la puerta abierta. A veces hay fundamentos bíblicos para decantarse más a una postura que a otra. Entonces hay que escuchar lo que la Biblia dice y no sacar simplemente mi propia conclusión. En cuanto a esto, hay un par de textos importantes en la carta a los Hebreos. En Hebreos capítulo 8, versículo 7 al 13, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y ahora cita todo ese pasaje que nosotros hemos leído allí en el libro de Jeremías. Aquí lo cita el autor a los Hebreos y entonces dice, versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ahora se ha cumplido este pacto, es lo que está diciendo el autor de los Hebreos. O sea, Hebreos interpreta que el pasaje de Jeremías ha tenido cumplimiento en Cristo y no dice que tenga que tener otro cumplimiento en el futuro con la casa de Israel. En el capítulo 10, aquí mismo de Hebreos, en el versículo 15 al 17, dice, y los atestigua, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Está otra vez hablando de Jeremías. Dice, bueno, esto ha tenido, ahora a continuación, en todo el contexto, dice, esto ha tenido cumplimiento ahora, con la venida de Cristo. Entonces, si yo tuviese que tomar una postura, me quedaría con esta. ¿Será la profecía de Jeremías de doble cumplimiento? ¿Se cumplió en Cristo y faltará por cumplirse otra parte con la casa de Israel? Sinceramente, pues no lo sé. Ahora sí sé una parte, porque Hebreos me lo está diciendo. Así que me ciño a lo que dice la Biblia y puedo decir, la profecía de Jeremías se cumplió. Con la venida de Cristo, Dios renovó un pacto. Allí habla hacia Israel. Esto tendría que ver con el principio que decíamos antes de la equivalencia. O sea, el profeta utiliza el lenguaje actual de su época, según ellos entienden las cosas, para hablar de algo futuro. Entonces, para el profeta, el pacto que Dios hará es con nosotros, con los suyos, aquellos a los que Dios ha escogido, con la casa de Israel. Pero el cumplimiento tiene que ver con todas las naciones de la tierra, que es lo que Dios enseña, que los descendientes de Abraham, en la promesa, serán benditas todas las naciones de la tierra, abarca a todos los pueblos, a los gentiles, no solo al Israel que viene de un linaje. A ver, Juan preguntaba, ¿el templo se construirá antes del arrebatamiento? Pues no lo sé, no lo sabemos. No lo podemos saber porque no se nos dice cuándo. ¿Es posible? O quizás no, porque si estuviésemos hablando de la antigüedad en el que reconstruir un templo como el templo de Jerusalén podía tardar años, pues entonces hablaríamos de una forma, pero hoy en día, según algunos planes que Israel tiene, en pocos días levantan el templo. Hoy en día hay tecnología, Israel tiene tecnología para poder reconstruir un templo en cuestión de días. Entonces, como es una cosa muy rápida, puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir antes del arrebatamiento, podría ser, es muy probable que ocurra, o puede ser que todo lo que desencadena el arrebatamiento provoque también que la aparición del anticristo y ese tratado de paz que quiere hacer con Israel y todos los países árabes y tal, pues permita que se construya el templo. Puede ser una cosa o puede ser otra, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Otro ejemplo, estamos hablando del doble cumplimiento, profecías que se cumplieron
y que se volverán a cumplir más adelante. No es un significado distinto, sino un doble cumplimiento. Isaías capítulo 7, versículo 14. Y aquí tenemos uno de esos textos que antes os comentaba, que a los judíos siempre les causaron este problema de interpretación relacionado con la venida del Mesías, para nosotros Jesucristo. Aquí dice en Isaías 7:14, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bien, para nosotros está claro a qué se refiere este pasaje, ¿verdad? ¿A qué se refiere? A María. El ángel le anuncia, el ángel Gabriel, vas a quedar embarazada, pero ¿cómo será? Yo no conozco a ningún hombre, o sea, no he tenido relaciones con ningún hombre. El santo ser que nacerá viene del Espíritu Santo, llamarás así su nombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Estaba profetizado por el profeta Isaías, ¿cierto? Bien, ¿esto tuvo un doble cumplimiento? ¿O se cumplió solo una vez? ¿Te lo habías pensado alguna vez esto? Mira, estamos en un contexto histórico, ¿vale? Cuando Isaías profetiza y da esta profecía. Siria está hablando con Judá para que se alíe con ellos y así se enfrenten a Asiria. O sea, Siria es enemiga de Asiria y busca aliados. Entonces Siria habla con Judá, el reino del sur, para que se alíen con ellos y juntos luchen contra Asiria. Pero en ese momento es Acaz, el rey en Judá, y el rey lo rechaza, dice que no le interesa. Entonces Siria se alía con Israel, y entonces ambos, Israel y Siria, atacan a Judá. Estoy tratando de resumir ahí un montón de acontecimientos que ocurren. ¿Me va siguiendo? O sea, Siria le propone a Judá, alíate con nosotros y luchamos contra Asiria. Judá se niega. Acaz el rey dice, no me interesa. Entonces, Siria se alía con Israel. Y ambos ahora toman a Judá como enemigo y le atacan a Judá. Entonces, en ese tiempo, Isaías profetiza que Israel y Siria, dice allí en las palabras, dice, son como tizón encendido, o sea, quiere decir que van a durar poco. Un tizón encendido se consume al cabo de un poco tiempo. Israel y Siria van a durar poco tiempo, serán consumidos. Tú, Judá, todavía vas a permanecer más tiempo. De hecho, Isaías le profetiza los años que va a durar. 65 años le dice que Israel va a seguir como reino, y esto se cumplió literalmente. Israel al cabo de 65 años va a sucumbir, va a ser llevado cautivo precisamente por los sirios y todos estos que ahora están haciendo alianzas con ellos. Judá va a permanecer, va a durar más tiempo. Entonces Isaías habla con el rey Acaz. Acaz es el rey de Judá. Habla con Acaz y le dice, Acaz, pídele señal a Dios, porque Dios ha dicho que esto será así. Pídele señal para que Dios te confirme que tu reino, que Judá va a permanecer todavía todos estos años. Pero Acaz se niega. Acaz dice, no le voy a pedir señal a Dios. Y utiliza una excusa, porque no quiero tentar a Dios, pero es mentira. No es que no quiera tentar a Dios, lo que Acaz no quiere es quedar ligado a Dios y depender de Él. Acaz no quiere trato con Dios. Acaz quiere vivir como hoy en día muchos hombres, yo quiero vivir mi vida. No quiero tener que darle explicaciones a Dios. Por eso Acaz no le pide señal a Dios. Dame una señal, Dios, para que me confirme que Judá no será destruido en este tiempo y se prolongará su vida más tiempo. Entonces, ahí hay una doble cara de Acaz. No quiere pedir señal, no para no tentar a Dios, sino para no quedar ligado a Él y no depender de Dios. Porque lo que Acaz había hecho es que ya había pedido ayuda a Asiria. Cuando Israel y Siria le atacan, Acaz le pide ayuda a Asiria. O sea, busca aliados.
pero Dios no quiero que sea mi aliado. Entonces lo que hace Isaías aquí en este pasaje del capítulo 7 que hemos leído, Isaías viene y le regaña a Acaz, le advierte, le amonesta, le dice la verdad, tú no quieres esto con Dios por tal, y le dice, y de todas formas, aunque tú no le pides señal, Dios te va a dar una señal. Y entonces dice, por tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Muy bien, me paro ahí. ¿Qué señal era esta para Acaz? Acaz está viviendo en este momento histórico. El cumplimiento de esta profecía de que la Virgen quedó embarazada y dio a luz un hijo ocurre siglos después con la venida de Jesús a través de María. Entonces los eruditos, los maestros, dicen que hubo un evento que aquí no nos explica nada más Isaías, que sucedió en los tiempos de Acaz. Una hija suya, una hija de Acaz, alguna mujer de la corte que era virgen y quedó embarazada y dio a luz un hijo. El significado de llamar a su nombre Emmanuel, Emmanuel significa Dios con nosotros. No es que el nombre Emmanuel dice que el que nace es Dios. No, hay profetas que tenían nombres que hacían alusión a Dios. Dios es mi juez, Dios es mi salvador, Dios está conmigo, Dios con nosotros. Entonces el nombre Emmanuel no es una declaración directa de que quien nació es Dios. No tiene por qué. Parece ser por este versículo que esta profecía tuvo doble cumplimiento. Fue una señal para Acaz que una virgen, es posible que fuera una hija suya, alguien conocida de él evidentemente, quedó embarazada sin estar con ningún hombre. No sabemos. Y evidentemente la profecía tomó forma total para nosotros en el doble cumplimiento relacionado con la venida de Jesucristo, porque ahora sí que a continuación se dan detalles y se dicen cosas que apuntan otra vez al Mesías. Eso es la profecía que tiene doble cumplimiento, algo que ocurrió en su tiempo, pero algo grande que ocurriría más adelante. Y podemos ver un último ejemplo así rápido, que estamos ya para terminar. En Malaquías, que este también es muy interesante, porque Jesús habló del cumplimiento de esta profecía, y hay una parte que parece que se cumplió y otra parte que se tiene que cumplir. En Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 4, en el versículo 5, al final prácticamente dice: «He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible». Así termina el Antiguo Testamento, con el anuncio de que os envío al profeta Elías. ¿Has notado lo que dice antes que venga el día de Jehová grande y terrible? El día de Jehová grande y terrible es el fin del mundo, es la gran tribulación, ¿sí? Pero ahora Jesús, en Mateo capítulo 11, en Mateo 17, se dice que esta profecía tuvo cumplimiento en la venida de Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Lo recordáis ese pasaje? ¿Lo conocéis? En Mateo 11, versículo 10 al 14, dijo Jesús: «Porque este», hablando de Juan el Bautista, «es de quien está escrito», y cita este pasaje: «He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti». Está citando a Malaquías. «De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir». Ahí está, Jesús lo deja claro. Malaquías anunció esto, en Juan se ha cumplido esta profecía. En Lucas capítulo 1, versículo 17, en Lucas 1, 17, cuando Juan aún no ha nacido, y se le anuncia a Zacarías, a su padre, lo que va a pasar, se da este detalle: «E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías». No es que Juan fuera Elías, es que
el espíritu de Elías. Esto es un modismo, una forma de hablar del tiempo y del pueblo hebreo. Esto lo hemos estudiado ya en hermenéutica. E irá delante de él con el espíritu de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes y tal. Esto tuvo cumplimiento en Juan, esta profecía. Ahora bien, ¿se cumplió la profecía en Juan o tendrá un doble cumplimiento? Porque recuerda que en Malaquías hemos leído que antes que venga el día grande y terrible de Jehová, o sea, está situando el cumplimiento de la profecía en los momentos del fin. En Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 13, Mateo 17 del 1 al 13, cuando en el monte de la transfiguración se apareció Moisés y Elías, aquí Elías no era Juan el Bautista, era Elías. 6 días después Jesús tomó a Pedro y sigue ahí el texto, dice en versículo 7, entonces se acercó y los tocó, levantaos y no temáis, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea que esto se comentaba. Respondiendo Jesús, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ahora os pregunto, ¿de quién está hablando? ¿De Elías, el profeta del Antiguo Testamento que conocemos, o de Juan el Bautista? ¿De quién creéis que está hablando ahora Jesús? De Elías. ¿Por qué? Porque se acaba de aparecer. Dice, se apareció ante ellos, aparecieron, versículo 3, Moisés y Elías hablando con él. Ahí estaba Moisés y Elías. Ya sabéis que Elías no vio muerte, fue arrebatado sin ver muerte. O sea que no hay problema en que se aparezca ahí, porque no es un muerto que se aparece a los vivos. No, no murió. Dios lo llevó con su cuerpo. Entonces él puede aparecerse, Dios le preserva la vida. Cuando hace falta, Elías se manifiesta, como ha pasado aquí. ¿Bien? Entonces Jesús dice, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Cuándo vemos que Elías aparece en la historia? En los postreros tiempos. Lo hemos visto en Apocalipsis. El Señor envía sus 2 testigos y van a estar en Jerusalén predicando durante 3 años y medio a todas horas. Y uno lo hemos identificado como Elías. Oraron para que no lloviese y no llovió, y allí hay referencias directas a que uno de ellos sin duda es Elías. Entonces, esa profecía de Malaquías, notas, tuvo doble cumplimiento. Se cumplió en Juan el Bautista. La profecía hablaba de que envío a Elías antes que venga el Cristo. Y eso Jesús dijo, ahí se cumplió. Juan es de quien habló Malaquías. Pero, a la vez, la profecía de Malaquías hablaba de antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Esto lo situaba en los últimos tiempos. Así que esa profecía también tiene doble cumplimiento. Se cumplió en Juan y falta que se cumpla en los tiempos del fin, cuando Elías venga a la tierra a predicar, juntamente con el otro personaje que suponemos que es Moisés, igual que aquí se aparecieron los 2. Bueno, hemos avanzado un poquito más en aprender a interpretar la profecía. Es importante tener en cuenta cómo se maneja la profecía y hoy hemos visto estos 3 principios. El principio de la equivalencia, el principio del cumplimiento por etapas y el principio del doble cumplimiento en la profecía. Conociendo estas cosas, es más fácil que interpretemos la profecía siguiendo la hermenéutica bíblica. Si Dios quiere, el viernes que viene aprenderemos más cosas de hermenéutica. Pero por hoy tenemos que terminar aquí. Ya lo iremos anunciando, pero el próximo viernes el estudio bíblico será a las 9. Así vamos a tener el horario de verano. Julio, agosto y no sé si todo septiembre, vamos a tener los viernes el horario como los fines de semana, sábado y domingo. Yo ya habré terminado, hoy termino, ahora daré la clase del seminario última de este trimestre y hasta octubre no vuelvo a empezar
Bueno, no sé si yo o otro profesor empezaremos trimestre, así que de momento, julio y agosto, los viernes los vamos a volver a hacer a las 9. El verano pasado ya lo hacíamos así. Mañana es sábado, así que a las 9. Los sábados nos vemos a las 9 para tener otro estudio bíblico. Y hasta entonces, que el Señor os cuide, que el Señor os bendiga, cuidaos. A partir de mañana en España ya no es obligatorio el uso de mascarillas por las calles, por espacios abiertos, siempre que no haya aglomeración. Os recomiendo que no os confiéis. Hay botellones, fiestas y cosas que han provocado brotes y se habla de contagios. A veces esa sensación de que se relajó todo tanto es que ya no hay COVID-19 y sigue habiendo, hay que seguir teniendo cuidado. Sed prudentes. El Señor nos cuida, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Confiamos y creemos en el Señor. El domingo, el culto de por la mañana está todo preparado. Me falta por ahí algún vídeo de los que pedí, a ver si me lo envían, pero está todo ya prácticamente a punto. A ver si disfrutamos de un culto especial de gratitud a Dios, de agradecer a Dios por todo lo que Él hace. Queridos, nos vemos mañana a las 9 de la noche. Hasta mañana. Un abrazo.